Yo pues viví 11 años en el Caguán y le voy a decir una palabra que no es mala, sino que ya es incluso parte del lenguaje académico en Colombia, y es la puta rabia, ¿sí? Ustedes no saben la puta rabia que se siente cuando uno está en medio de fuegos cruzados entre ejército, entre militares y guerrillas, y cuando incluso a uno de pronto hasta lo amenazan, ¿sí? Y, y miren, yo quiero decirles, no es solo la experiencia mía, es la experiencia de muchísimas personas en Colombia, y poco a poco estamos entrando en esta perspectiva, es que nosotros a la cultura de guerra nunca le podemos responder con más cultura de guerra. Y que es precisamente esta actitud la que se la debemos transmitir a nuestros niños, niñas y jóvenes. Y que de una vez por todas aprendamos ya la lección. Cada vez más luchemos para que haya diálogo con los grupos guerrilleros donde todavía están presentes. Yo he sido uno de los, digamos, de las personas que reclaman continuamente que tenemos que volver a sentarnos a dialogar con las guerrillas del ELN, e incluso yo pienso que a un cierto momento deberemos llegar a negociar con los narcotraficantes. En Colombia ya existe una ley por la cual los narcotraficantes que se quieran acoger a esa ley, ellos pueden hacerlo. Desafortunadamente estamos en un gobierno, y toca decirlo también fuerte, que no ha favorecido estas leyes que ya existen, estas posibilidades que ya existen. Pero en Colombia hay miles de personas que estamos abocando, estamos reclamando que por favor renovemos las negociaciones con el ELN. Es peor y son más los muertos y el dolor y las pérdidas que nosotros tenemos sosteniendo una guerra inútil. Entonces es el reclamo que yo les invito, que también desde las comunidades donde ustedes están, nosotros las hagamos. Lo último, los principales elementos para crear una cultura de perdón. Yo quisiera decirles, tenemos que entender que el perdón no es olvidar, el perdón no es negar la justicia, el perdón es un ejercicio de yo no dejarme llevar por la rabia, el rencor, las ganas de venganza. Y entonces que el primer, digamos, sugerencia que yo daría para esto es que el perdón es un beneficio, es un regalo, primero que todo, para mí mismo. Yo creo que, digamos, en contextos en situaciones de vulneración extrema de los derechos, de crisis humanitaria, etcétera, hay que tener un conjunto de estrategias diversas, ¿no? Uno no puede, digamos, ser ingenuo en creer que las cosas que funcionan para una sociedad con conflictos moderados van a funcionar igual para situaciones extremas. Ahora, hay heroísmo y hay que reconocer heroísmo, y hay que reconocer que aún en las más extremas situaciones pueden, digamos, emerger procesos de paz y de construcción de paz, como hemos dicho aquí, con gran resiliencia. Pero se necesita protección, por ejemplo. Protección, no solamente protección del ICBF y de la justicia penal, sino también de situaciones concretas en la familia. Yo pongo el ejemplo, mi abuelo a los 12 años me decía, coja este revólver y aprenda a defenderse, ¿sí? Pero mi mamá decía, no, bajo ninguna circunstancia. ¿Cómo se logra, a pesar de esas situaciones, entrar en esa mínima protección? Se necesita también reconciliación y diálogo, y entender que en la guerra, en las situaciones, como dice Leonel, de conflicto armado, hay un montón de complejidades que hacen que el diálogo con los actores armados también sea importante. Pero también se necesita, y eso, por ejemplo, para la violencia urbana, en la manipulación del narcotráfico por pandillas, es una cosa crítica. Se necesita entender que hay unas cabecillas, hay unos grandes intereses económicos, incluso transnacionales, del crimen organizado, que es necesario aislar de la escuela y aislar de los muchachos, y dejar que las tribus juveniles, que las formas de organización, etcétera, incluso las pandillas, se vean, digamos, se reduzca el nivel de impacto de extrema violencia allí. Entonces, todo eso es real, ¿sí? No podemos no ver el factor de protección, el factor terapéutico, por ejemplo. Hay que entender que las víctimas van a tender a reproducir la violencia. Hay que tener un apoyo psicosocial potente con las víctimas, pero, y este es mi mensaje, la educación sigue siendo lo más importante.
la pedagogía y el aprendizaje generalizado de cómo transformar y construir paz y transformar la realidad es lo más importante. Y la escuela puede liderar ese proceso a pesar de la adversidad de las circunstancias. Yo creo que ese mensaje es importante. Leonel en algún momento hablaba de la polarización política. Me parece súper importante eso. Hoy en día estamos, es que no aprendemos nada en Colombia, ¿no? Entonces, parece que no aprendiéramos, por ejemplo, de cómo el sectarismo de los años 50 entre liberales y conservadores condujo a la violencia que condujo y hoy en día pareciéramos estarlo incubando de nuevo. Los liderazgos políticos jóvenes tenemos que ofrecerles una mirada de la diversidad, entender que ser radical políticamente no justifica descalificar al otro, no justifica el anonimato. Necesitamos una cosa que hoy en día se llama alfabetización informática y mediática. Necesitamos aprender a usar todo el poder que nos dan las nuevas herramientas de comunicación con un sentido de civilidad muy diferente. Yo creo que la primera línea de respuesta frente a esas condiciones tan reales y tan duras y retadoras no es tanto lo que podamos decir nosotros u otra gente, sino lo que justamente hacen ustedes todos los días. O sea, que haya personas como ustedes que están enfrentando esas situaciones, trabajando todos los días sin desfallecer, siendo creativos y creativas y creando formas de llegar y de luchar contra todo esto, pues es lo primero que tenemos que hacer. Y yo quiero sí, casi que pues ya no comenzar porque ya estamos acabando, pero sí expresar mi admiración profunda por lo que todas y todos ustedes hacen todos los días, y ahí está realmente la respuesta mucho más que en lo que podamos decir desde acá. Dicho eso, pues sí creo que podemos de pronto aportar algunas ideas para llegar a este camino que además está marcado por la frustración, ¿no? O sea, cuando uno quiere trabajar en entornos tan retadores y tan difíciles, tiene que estar muy preparado para frustrarse, no desfallecer y comenzar a ver en realidad siendo queriendo lograr mucho, pero también poniendo unas metas y unas victorias pues cerquita y dentro de lo que más podemos lograr. En estos entornos creo que es muy importante, por ejemplo, darnos cuenta de que lo que hacemos todos los días, que es parte de lo que dice Oscar acá, en parte puede ser un antídoto para todo esto. El sentido que tiene la educación para los niños, las niñas y los jóvenes como elemento de su proyecto de vida y como la posibilidad de abrirles puertas. Y aquí no quiero ser ingenuo, muchas de estas puertas abrirlas es muy difícil, pero si no tenemos una educación que nos posibilite a tener oportunidades distintas, pues va a ser mucho más difícil. El comenzar a trabajar con los niños y con las niñas para que vean las cosas y se den cuenta de aquello que es invisible y de lo que no vemos, el trabajar sobre la expresión cotidiana y cercana de esos problemas que parecen tan lejanos, pero que están más cerca de lo que uno cree, el poder traer a la escuela cosas para que ellos piensen en la naturaleza de estos problemas, pero dentro de las cosas que ocurren en las relaciones interpersonales es vital. Entonces, por ejemplo, el uso de la violencia para lograr cambios sociales tiene que ver con también el uso de la violencia para que mis compañeros me hagan caso, para lograr lo que yo quiero. No es lo mismo, pero puedo comenzar a construir reflexiones y acciones para que comencemos a desnaturalizar ese tipo de cosas, para que construyamos unas formas de relacionamiento distinto que construyan estos mundos diferentes, el abuso del poder, la exclusión, las personas en situaciones de vulnerabilidad. Todo esto tiene expresiones que pueden relacionarse con cosas que pasan dentro de las aulas y dentro de la escuela. Y aquí esto no es solo real, sino que también puede ser estratégico, porque si me pongo yo a hablar con mis chinos de algo que me va a poner en riesgo y de cosas que pueden ser muy reales, de golpe puede ser mejor comenzar a pensar en situaciones hipotéticas que tengan que ver con la naturaleza de los problemas que quiero discutir, pero que no sean meterse tan de frente con cosas que además son difíciles de ver. Y otro punto fundamental que también Oscar mencionaba tiene que ver con el apoyo, pues yo no sé si llamarlo apoyo psicosocial porque lo incluye, pero va mucho más allá, porque tiene que ver con el desarrollo socioemocional es tener las herramientas para lidiar con todas estas cosas que sentimos que son tan abrumadoras. La pandemia ahora nos
nos puso frente a una situación que nos muestra esto de manera descarnada para todos, pero en las situaciones de conflicto y de emergencia, pues esto es pan de todos los días. Y si le damos herramientas a nuestros niños para reconocer eso que están sintiendo, hacerse cargo, pensar en su salud mental, tener herramientas para manejar su mundo interior y sus relaciones y lograr construir esto que se volvió tan interesante de la resiliencia, que necesitamos ponerle carne y volverlo cosas que efectivamente hacemos, pues ahí también hay unas pistas por hacer. Pero cierro con lo que dije al comienzo, y lo primero es tener gente maravillosa como ustedes que trabaja en estos contextos tan difíciles todos los días, que no desfallece y que está allí construyendo paz y construyendo país desde su acción cotidiana. Mi gratitud y mi admiración. Gracias a nuestros 3 panelistas, digamos, este bloque último de preguntas, además pues de todos los elementos que esta conversación nos ha dejado, quizá nos deja una gran conclusión que tiene que ver, por supuesto, con la apuesta del programa, pero también, como lo mencionaba el padre Leonel, digamos, con toda la riqueza que hay en esas 34 experiencias que desde la escuela están apostándole a la transformación, digamos, de una cultura o de unos contextos que pueden ser marcados por contextos de violencia y por formas que hacen que esos ciclos se repitan. Y en este sentido, como lo decía, la gran conclusión a la que llegamos es que finalmente la educación es el camino. Lo decía un poco José hace ya un rato cuando empezamos, que la educación para la paz quizá no es un punto de llegada, sino todo un proceso, es un camino. Y efectivamente ese es un camino que nos vamos encontrando en donde buscamos la desnaturalización de la violencia, la transformación cultural a través del desarrollo socioemocional, a través del empoderamiento, la recuperación del poder ciudadano, digamos, siendo consciente, digamos, o reconociendo ese principio básico que es la dignidad humana, y que esto facilite o contribuya a reparar vínculos y a sanar relaciones que de alguna manera han sido, por supuesto, golpeadas por una serie de situaciones que, pues, por supuesto, conocemos o vivimos o experimentamos a diario. Agradecemos muchísimo a todos quienes estuvimos aquí, muy atentos y atentas. Muchas gracias por sus preguntas. Las preguntas son unas formas también de hacernos pensar sobre cuáles son como esos elementos que debemos seguir profundizando. Reflexionar sobre la misma práctica es muy, muy importante. Entonces, este espacio, este escenario de panel también se convirtió en ello. Cómo reflexionamos sobre lo que hacemos y, bueno, digamos que simplemente queda desearles un buen fin de semana, que se cuiden mucho y que seamos responsables pues con todas estas medidas que hoy nos imponen. Muchas gracias.